2, Salmo 91, versículos del 1 al 2. El peligro de alejarse de Dios. El peligro de alejarse de Dios. Mire, ese es tan fácil. Hay gente mejor que nosotros que se ha alejado de Dios y que eran mejores que nosotros. Alababan al Señor, le cantaban, le servían, venían a la iglesia, tenían un devocional o ayunaban más, y de repente algo pasó y se desviaron y ya no quieren nada con Dios. Y uno se pregunta, Señor, ¿y qué pasó? Personas que hasta estudiaron para ser pastores y de repente ya no quieren nada con Dios. Personas que fueron bien entregadas en la obra y de la nada ya no quieren nada con Dios. ¿Qué pasó? Vamos a estudiar lo que la palabra de Dios nos va a revelar esta mañana. Salmo 91, 1. ¿Lo tiene, iglesia? Lea conmigo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién? Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este privilegio. Gracias, Señor, porque esta mañana hablarás a nuestro corazón. Eso lo creemos, Señor, y lo recibimos. Gracias, Padre, por todas las iglesias que en este día abren sus puertas para que tu palabra sea expuesta y predicada. Señor, oramos por cada pastor, por cada misionero, Señor, por cada persona que se tome el tiempo, Padre, para venir a una iglesia y escuchar tu palabra. Oramos, Señor, por los servidores que donan su tiempo voluntariamente, Padre Celestial, para que tu reino crezca y se engrandezca. Señor, ayúdanos a todos nosotros, por favor, a no alejarnos de ti. En el nombre poderoso de Jesús, lo pedimos todo creyendo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. El peligro de alejarse de Dios. El creyente no es un producto terminado. El creyente es un ser humano que está en proceso de cambio. Amén. Usted y yo, Dios no ha terminado el trabajo en nosotros. El Señor empezó el trabajo el día que usted y yo nacimos de nuevo y recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal. De ahí en adelante, el Señor ha estado trabajando en cada uno de nosotros. Y ha ido mejorando. Estamos en proceso de cambio. Pero aquí viene el detalle. En el proceso de cambio se necesita una constante. ¿Y cuál es esa constante? La oración, la lectura de la palabra, la práctica de la palabra y el congregarse. Hay 4 elementos que deben ser constantes en la vida del creyente para que el creyente logre avanzar en su vida espiritual. Número 1, dijimos, la oración. Qué importante es la oración en la vida del creyente. La oración es la gasolina que mueve al cristiano. La oración es la gasolina que mueve al cristiano. Yo no creía esto, fíjate, hasta que lo probé. Me decía alguien, es mejor ahorrar y fulear el carro porque la gasolina dura más. Yo no lo creía. Yo decía, si la misma gasolina es, si el mismo galón es. ¿Y sabe qué hacía yo? Salida que tenía, gasolina en el que le echaba. Les decía, vamos a ver, voy a ir, por ejemplo, de Cojutepeque aquí a la iglesia, y de ida y vuelta. Yo sé que ahí se me van unos 10 pesos. Y le echaba los $10 del día. Siguiente día, ya no había otra vez. ¿Qué voy a hacer mañana? Voy a hacer una vuelta y voy a tal parte. Ahí voy con unos $6. Ida y vuelta. Y así. Y a la semana usted sumaba. Y al mes usted suma cuánto sale. Pero alguien me dijo, mire, es mejor echarle de un solo. Y yo, muy renuente, le digo, probé. Y lo eché de un solo. En efecto, puede pasar toda una semana o más de una semana con tanque lleno. Y me di cuenta de que realmente rendía más. O sea que entre más le metemos al tanque, mayor rendimiento va a tener. Si nosotros le metemos gasolina a nuestra vida, como es la oración, no la otra gasolina, ¿verdad? Que ya va a ser el concierto, ¿verdad? No de esa gasolina, sino de la gasolina espiritual, que es la oración. Le aseguro que usted va a estar mejor. La mayoría de enfermedades que padecemos, o el origen de las enfermedades que padecemos, son nerviosas. ¿Sabe usted eso? Son nerviosas. ¿Y son causadas por qué? Inseguridad, miedo y la angustia.
Y muchos cristianos, qué paradójico es, que nosotros pensamos y creemos firmemente que Dios puede sanar un cáncer o una cosa semejante, ¿sí o no? Pero no creemos que Dios puede pagar una deuda. No creemos que Dios nos puede ayudar a pagar un recibo de luz. No confiamos de que Dios nos puede proveer para comprar el alimento de la semana. Qué curioso, hermano. Que creemos que Dios puede sanar, pero no que nos puede proveer. Qué curioso la vida del cristiano. ¿Y por qué estamos en un mar de inseguridad los creyentes? ¿Por qué tenemos tantos problemas? Es bien sencillo, hermano. Nuestra falta de oración. Es que el estar con Dios, el no apartarme de Dios o el inicio de apartarme de Dios comienza el día que yo dejo de orar. Ese día usted se comenzó a apartar de Dios. El día que usted puso excusas para la oración, porque estoy demasiado cansado para orar. ¿Y quién ha dicho que la oración es un trabajo? Ay, es que estoy tan, pero tan cansado que no tengo tiempo para orar. Pregunto, hermano, ¿a quién le ha dicho usted que la oración es un trabajo? Si la oración es para descansar. Pero nosotros vemos la oración como un trabajo, la lectura de la palabra como un trabajo y vemos congregarnos como un gran trabajo. Y de esa forma nos comenzamos a alejar de Dios. Pregunto, ¿hace cuánto tú no lees tu Biblia de forma disciplinada y ordenada? Yo no le estoy pidiendo que usted lea 3 capítulos diarios, 4 capítulos diarios. Yo lo que le pregunto, hermano, ¿por qué no agarra un versículo? Y ese versículo lo practica en el día. Y Judas se ahorcó. ¿Por qué no toma un versículo de la palabra de Dios y lo practica? Entonces, no podemos desligar la lectura de la palabra de la práctica de la palabra. Y no podemos desligar la oración, la lectura de la palabra y la práctica de la palabra sin congregarnos. Hay personas que dicen que son creyentes. Pregúntenle la última vez que fue a la iglesia. En diciembre usted... Yo pienso ir en diciembre otra vez a la misa del gallo. No molesta, hermano. Por eso no progresamos. Y comenzamos a apartarnos de poco a poco. ¿De dónde sacamos esta idea? De este salmo maravilloso. Vean lo que dice el versículo 1. El que habita. Ojo, no dice el que habitó. Dice el que habita. ¿En qué tiempo encontramos el verbo habitar? En presente continuo. El que habita. No el que habitará, el que habita, el que está. Si usted lee en la Biblia, en ninguna manera y en ninguna parte de la Biblia dice que el creyente es el que alguna vez creyó. Dice que el creyente es el que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no dice creyera, dice todo aquel que en Él cree, presente. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Es bien curioso que a lo largo de la Biblia el verbo creer siempre está en presente. Siempre en la mayoría de los textos de la Biblia, exceptuando algunos por ahí, a excepción de algunos por ahí, probablemente, pero la mayoría de los textos de la Biblia, la palabra creer está en presente. ¿Por qué? Porque el creyente siempre va a creerle a Dios. O sea que en pocas palabras, hermano, morar bajo la sombra del Omnipotente es habitar bajo la cobertura de la oración, la lectura de la palabra, la práctica de la palabra y el congregarme. Dice la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo, primera recompensa de permanecer en Dios, morará bajo la sombra ¿de quién? Hermanos, si es una gran promesa. Imagínese usted, si solo esta promesa bíblica fuera real en nuestra vida, tangible en nuestra vida, nunca andaríamos con miedo en la calle. ¿Por qué? Porque si yo sé que Dios va a mi lado, yo me fijo, por ejemplo, los artistas y esta gente que tiene dinero, que tienen seguridad privada, uno lo ve. Por ejemplo, un día de esto anduvimos dando una vuelta ya con un amigo, fuimos a ver una película y andábamos en el área de aquellas zonas de la gente del área del Salvador del mundo para arriba, donde usted ve gente como que es otro país, ¿verdad? Usted ve el Salvador del mundo, ve otra
repente, hermano, unos cheles y todo. Y uno dice, ¿qué onda, verdad? ¿Qué le dan aquí arriba a esta gente? ¿De qué comen? Porque se emblanquece. Uno aquí, hermano, medio le da el sol y todo negristillo, hermano. Yo no sé qué pasa en este volado. Pero es extraño, ¿verdad? O sea, andamos en esas áreas y de repente veo a una gran camionetona, hermano, pero camionetona enorme, y veo de repente una señora bajarse con 3, 4 hombres así. Y la señora bien tranquila, con el teléfono en la mano, hablando con la amiga, y yo le vi el rostro de una seguridad tranquila. ¿Por qué? Porque obviamente ella estaba segura, porque andaba sus 4 guachimanes allá a la par. Entonces, así que me va a sentir seguro, hermano. Hacia tú usted puede ir al centro bien tranquilo. Imagínense que usted vaya al centro a comprar con 4 guachimanes ahí, hermano. Le aseguro que pusiera aquel anillo que ya lo tiene guardado y con vías de empeñarlo, ¿me entiende? Ese día sí lo andaría ahí, ¿por qué? Porque se sentiría segura. Ahora, Dios es mejor que cualquier protección terrenal. ¿Por qué andamos con miedo siempre? De repente vemos a un muchacho menú, ay, guarda las cosas, ese está bien mañoso, tiene, y nada, el mando, él tiene gran miedo, guarda las cosas, guarda, mete el teléfono, ponelo por acá, y andamos con un miedo constante, con una inseguridad constante. ¿Por qué? Porque no estamos habitando bajo el abrigo del Altísimo. Porque si usted está bajo la cobertura de Dios, está tranquilo, usted no le va a tener miedo a nada. ¿Por qué? No le digo que va a ser imprudente, le digo que usted va a andar tranquilo. Entonces, vea qué más enseña la palabra. Versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía. Segundo beneficio de habitar en Dios. ¿Cuál es? Dios siempre va a ser tu esperanza. El que espera en Dios siempre va a tener recompensa. No va a quedar avergonzado. No se preocupe, usted no va a quedar avergonzado. Ay, yo prometí que iba a ayudar. No se preocupe, Dios no lo va a dejar avergonzado. Por eso cuando usted ore, no tenga miedo de hablar y decir en el nombre de Jesús, usted va a ser sano. Ay, pastor, dice, ¿no se sana? Ah, pues ya no ore porque usted no tiene fe. Usted va a orar en el nombre de Jesús, usted puede levantar si Dios tiene el poder para hacerlo. Que quiera hacerlo, que sería otra cosa, pero que tiene el poder y lo puede hacer, claro que sí, hermano. Póngase ahí con todo. Dios siempre va a ser su esperanza. Y lo siguiente, y dice, castillo mío. Mire, un castillo es una fortaleza para las guerras y las tormentas. Un castillo no era una casa de habitación nada más. Un castillo en los tiempos antiguos era una fortaleza para la dificultad. En ningún momento el habitar en Dios te garantiza de que no llegarán problemas. Van a llegar. Aflicciones, van a llegar. Pero ¿sabe qué? No van a poder hacer nada porque usted está seguro en Dios. Mire, dicen que van a recortar personal. Usted dice, bueno, si recortan personal, Dios me va a poner en un lugar mejor. Y si me dejan aquí, Dios me va a ayudar a seguir adelante. A todos ustedes lo van a echar, a mí no, con toda seguridad. El pastor fundador dice que contaba él, ¿verdad?, en sus sermones, que cuando él subía a un avión decía, este volado ya no se cayó, porque aquí voy yo. Mire qué tranquilidad, esa es confianza. Pero usted que dice, ya se quedó el bus. Ya me subí, ya se quedó el bus, hermano. O sea, qué tremendo, pero tenemos una actitud correcta. ¿Y acaso Dios no es su seguridad, hermano? Hay hermanos que andan viendo dónde consigo una su pistola porque está peligroso los tíos. Con esa misma le van a dar, hermano. Mejor esperen en Dios, hombre. Confíen en el Señor. Dios que sea su castillo. Y vea qué más dice. ¿En quién confiaré? Pregunto yo este día, ¿usted está confiando en Dios? Ahora vienen las cosas. Si habitar en Dios me trae a mi vida esperanza, me hace sentir seguro, me hace sentir que Dios está conmigo, que Dios me va a cubrir y que Dios me va a proteger, entonces la contraparte sería, ¿qué significa entonces alejarse de Dios? Imagínense que usted trabajara en una empresa y le pagaran unos $3,000. No, muy poquito, 4,000 pesos mensuales. Le dieran prestaciones. Encima de eso le pagan la gasolina del carro. Y encima de eso le dan desayuno y almuerzo y hasta cena.
Pregunto yo, ¿renunciaría usted a esa empresa? No. Y encima de eso lo dejan salir a las 3 de la tarde. ¿Dónde? Porque sí, que chivazo, imagínense que, ¿y quién va a dejar algo así? Y qué triste, hermano, que Dios nos ofrece mejores garantías que esta y lo dejamos. Y lo cambiamos por cualquier cosa. Entonces, realmente, ¿qué ocurre cuando nos alejamos de Dios? Voy a hablar este día los peligros de lo que es alejarse de Dios. Primero, el que se aleja de Dios pierde todo lo que había ganado en Cristo. Y esto es terrible y casi nadie le pone atención a esto. Fíjense. Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Ezequiel 18, 24. ¿Lo tiene, iglesia? Entonces, dijimos que las bendiciones por habitar en Dios son seguridad, esperanza, tranquilidad y un montón de cosas más. Pero las consecuencias de alejarse de Dios son terribles. Y la primera que a mí me sorprendió es que usted pudo haber dedicado 25 años de su vida a Cristo, pudo haber dedicado 30 años de su vida a Cristo, pero si se aparta de Dios, pierde todas las bendiciones que Dios le tenía guardadas. El que se aparta pierde todo. Y vea lo que dice la palabra, 18:24, ¿lo tienen? Vea, más si el justo se apartare, ¿de qué dice? Y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vea la pregunta, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas, como dicen, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello que dice que va a pasar. Wow, eso está fuerte, hermano. Hay personas que dicen, no, yo fui un buen servidor, yo estuve 20 años, 25 años, 30 años, 12 años, 15 años, 5 años, 6 años, póngale los años que usted quiera. Pero usted de repente dijo de último, yo ya no quiero nada con Dios, yo ya no quiero orar, yo ya no quiero leer la palabra, yo ya no quiero congregarme. Todas esas bendiciones acumuladas de todos esos años de servicio, Dios se las quita. Se las anula, se las borra. Yo no sé cuántos de los que están acá tienen cuenta de banco. Yo cada vez que hago una transacción de banco, yo estoy revisándola en el momento. Cuando de repente se paga algo y es a través de la tarjeta, yo en el momento estoy revisando cuánto tenía antes y cuánto tengo después. En el momento yo estoy viendo constante, porque no voy a hacer con esto de los robos bancarios, todo este montón de hablamos, no está pendiente por cualquier cosa, por cualquier irregularidad. Imagínense que usted ha ido ahorrando 2 años, 3 años y todo lo ha ido metiendo en el banco y de repente usted dice, ya tengo 3 años de ahorrar, voy a ver cuánto tengo, y de repente va a ver el banco y no tiene nada. ¿Qué balde de agua fría sería eso? Ir de repente a ver su cuenta de banco y 0. Y de repente, ¿y qué pasó? ¿Y dónde está el dinero? ¿Y dónde están las cosas? Hermanos, muchos de nosotros pensamos que tenemos tesoros en los cielos porque tenemos años de hacer las cosas, pero si te has apartado de Dios, todas las cosas que eran para ti ya no están. Eso es lo que la gente no suele pensar el día que deciden alejarse de Dios. De repente dicen, yo no quiero nada con Dios. Y muchos en un capricho de repente reaccionamos solo porque Dios no nos dio lo que nosotros queríamos. ¿Y qué decidimos hacer? Alejarnos. Porque yo estoy resentido con Dios. Porque yo le pedí de corazón esto al Señor, o Dios no me lo dio. Como un muchacho, le contaba un día de estos, una hermana, y estábamos platicando y me dice, mire pastor, yo llevé a un muchacho a la iglesia central, a un vecino de la colonia, y nos empezamos a congregar con él. Yo lo llevaba a la iglesia. Nos íbamos en el carro con mi esposo y llevamos al muchacho a la iglesia. Cuando él era de esos
Se recuerda que antes, mira, antes había un montón de tribus urbanas. Usted estaban los emos, los punk. Ahora solo hay un montón de otras cosas, ¿verdad? Pero antes era más por gustos musicales las tribus urbanas. Y este muchacho era esos rockeros que usaban esos grandes colados, las grandes pulseras, como que eran guerreros, ¿verdad? Como que de película, ¿verdad? Usted ya sentía que sacaba un corvio, no sé, espada, y así andaba el muchacho, pues, con los ojos pintados de negro y todo dark, ¿verdad? No a todo dark, ese es otro lado. Pero mire, iba con todo. Y empezó a congregarse. Y la palabra ya comenzó a minar el corazón. Y un día, de repente, dijo el muchacho, ya no quiero estar así. Y se cortó lo polado, se peinó, se bañó, ¿verdad? Y ya actuaba diferente. Y comenzó a cambiar, y comenzó a servir. Pero en esas de las cosas que pasan en la vida. Porque mire, los problemas pueden venir de parte de Dios, de parte del enemigo y de parte del mundo mismo, solo porque vivimos acá. La mamá de este muchacho enfermó de cáncer. Este muchacho comenzó todos los viernes de milagros a orar. Y se agarró de las promesas que nuestro pastor fundador enseñaba los días viernes. Y oró y dobló su rodilla. Y le dijo a Dios, yo te voy a servir, Señor. Si sanas a mi mamá, yo me meto a estudiar teología si sanas a mi mamá. Y la mamá falleció. Este muchacho no pudo entender que la voluntad de Dios se había cumplido. Este muchacho no pudo entender que nosotros le podemos pedir a Dios, pero de Dios depende si nos concede o no nos concede las cosas. Y cuando Dios diga que no, igual siempre hay que adorarle. Porque muchos solo queremos adorarle cuando dice que sí. Pero cuando dice que no, allá no queremos venir a la iglesia. Y este muchacho se decepcionó. ¿Y qué hizo después? Ya no se congregó. ¿Y qué hizo después? Ya anduvo haciendo otro montón de volados. ¿Y qué hizo después? Retrocedió, ya no quiso nada con Dios hasta la fecha. Cualquier cosa buena que este muchacho haya logrado sembrar mientras estuvo en la iglesia, mientras estuvo sirviendo, se le anuló completamente. ¿Por qué? Porque se alejó de Dios. Te hago una pregunta en este día, iglesia, en esta mañana. ¿Cuántas cosas has perdido por haberte alejado de Dios? ¿Cuántas bendiciones Dios te tenía guardadas, pero decidiste ya no servir, ya no estar con Dios? ¿Cuántas bendiciones te tenía Dios? Pero como estás oscilando entre dos pensamientos, entre si eres cristiano o no eres cristiano, entre si sirves o no sirves, o haces las cosas. Por eso es que Josué vino un día y se paró frente a todo el pueblo de Israel y le dijo, pueblo de Israel, escojan a quién van a servir. O escogen a los dioses de los cananeos, o escojan a Dios, pero no estén en medio. Defínanse. Esta mañana sería bueno que nos definiéramos. Si vamos a estar con Cristo, démosle con todo, hermano. Démosle con todo. Pero por favor, hermano, no se aleje de Dios. ¿Para qué va a perder? Si en el mundo está peluda la cosa, hermano. Si las cosas no están fáciles allá afuera. ¿Y qué va a ir a experimentar allá? Ay, no, hermano, es que a mí me dan ganas de irme con una filistea. Es que mire, en la iglesia son hombres feos, ay, hermano. Y mire, uno allá afuera, uy, no, bien, hermano. O en la inversa también puede decir algún caballero soltero, mire, es que las filisteas son otro nivel, hermano. Y las de la iglesia, no, hermano, bien. Así como me dijo una vez una hermana, estábamos platicando en la cafetería de una iglesia, y me dice, pastor, ¿por qué será que en la iglesia solo feitos hay? Bien allá en el mundo, no. Qué triste que una persona no valore lo que hay en Cristo. Porque le digo algo, y se lo digo a todos los solteros que están acá, la belleza se acaba. La belleza se acaba. Mire, con ese famoso juicio, como uno es metido, ¿verdad? Y pasa viendo el juicio de Johnny Depp con la esposa. Qué bonita es la esposa de Johnny Depp, muy hermosa. Con el respeto de mi esposa, ya sabe que no lo estoy haciendo con otro sentido. Muy bonita, pero esa mujer es el diablo, usted. Esa señora es el diablo. Usted puede decir, no, hombre, este caballero bien elegante, todo, pero lo que usted no sabe es que ese es el diablo andando, ¿no?
Esto es bien terrible. Esto es bien complicado. Entonces, todo lo que Dios tenía para ti se pierde. Y aquí viene otra cosa. Quiero ilustrar este versículo a través de la vida de un personaje de la Biblia. Hay un hombre que tenía un gran llamado de Dios, pero sus decisiones lo hicieron alejarse de Dios y perder todo lo que Dios tenía con su vida. En el libro de los Jueces, si gusta, acompáñame ese libro, capítulo 13, versículo 5, que en el capítulo 13 vamos a encontrar una historia bien particular. Fíjese que Dios, ahí como lo decimos en buen salvadoreño, se aventó una chivatada. Porque Dios siempre había levantado jueces. Pero Dios dijo, me voy a hacer un juez. Y buscó a un matrimonio que no podía concebir. Y les regaló un hijo. Y ese hijo, desde antes de nacer, ya estaba consagrado para ser un hombre de Dios que iba a marcar la historia de Israel. Dios puede tener un plan excelente para su vida, pero el que va a arruinar el plan de Dios para tu vida no es el diablo, fíjate. El diablo arruinó el plan que Dios tenía para mi vida. No es el diablo, discúlpeme. El diablo no tiene ese poder. ¿Sabe quién es el que arruina el plan de Dios para su vida? Tus decisiones. Usted mismo. Es que mire el enemigo lo que me puso. No, si el enemigo solo puede ofrecer. Pero el que decide tomar las cosas somos nosotros. El que tomó la decisión al final fue usted. Todo el mundo le pasamos echando la culpa al diablo. Decía un hermano una vez que de repente un día estaban saliendo a un culto y ven un señor llorando en una esquina de la iglesia. Y dijo, este hombre está tocado por la palabra, dijo un hermano. Voy a hablar con él. Le dice, mire, y le tocó la palabra. Le dice, no, es que yo estoy llorando porque todo el mundo me echa la culpa por todo. ¿Y quién es usted? El diablo. Porque a todos decimos que es el diablo usted. Para escudarnos de nuestras maldades, todos le echamos la culpa al diablo. Bueno, hemos llegado al punto que la gente dice, ya no, se le cayó un dulcito niño, no lo toqué porque él le chupó al diablo. Imagínense qué feo el trabajo del diablo andar chupando todo lo que se cae usted. ¿Verdad que no tiene lógica? De todas nuestras malas decisiones culpamos al diablo. De repente usted le pegó a su esposo, es que el diablo me puso la cacerola en la mano. No, hermano, usted la agarró. Con respeto, usted la agarró. De repente las personas toman malas decisiones, ¿verdad? Y se van por el lado de decir, el diablo me dijo. Con todo respeto, hermano, son tus decisiones. Y quiero que me acompañe al libro de Jueces, capítulo 13. Libro de Jueces, capítulo 13, versículo 5. Vamos a ilustrar esto a la luz de la vida de Sansón. Mire que aquí Dios de verdad tenía un plan precioso para la vida de Sansón. Un hombre que iba a marcar historia en Israel. Marcó historia, lastimosamente, para mal. ¿Ve lo que dice la palabra? 13:5, ¿lo tiene? Dice la Escritura. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Imagínate, qué tremendo plan de Dios para la vida de Sansón. Dios tenía planeado en la vida de Sansón convertirlo en un juez, en un hombre de Dios, con el respaldo de Dios como ningún otro personaje en la Biblia lo tuvo. Porque Dios utilizó profetas para abrir mares. Dios utilizó profetas para hacer descender fuego del cielo. Dios utilizó profetas para cerrar el cielo y que no lloviera, y para abrirlo y que lloviera. Pero jamás Dios había usado un hombre para que tuviera una fuerza descomunal para retar ejércitos. Sansón era un personaje único en su clase. Un hombre con una fuerza increíble. Yo no sé si usted ha visto la película de Troya. ¿Han visto ustedes la película de Troya? La viejita con Brad Pitt. ¿Han visto ustedes la película de Troya? ¿Se fijaron las puertas que había en esa ciudad? Pues dice la Biblia que Sansón de esas puertas las arrancó y se las echó al lomo y las llevó. Puertas así de grandes, imagínese usted.
Bueno, en ese tiempo un día de repente estaba agarrándose con los filisteos y agarró la quijada de un animal muerto y con la quijada sonó medio mundo. Él trabajó en los mercados también, anduvo haciéndole guerra a los del campo. ¿Qué hacer, hermano? Un hombre de Dios con un respaldo de Dios en su vida impresionante desde su niñez. Qué triste es cuando una persona bien entregada a Dios termina totalmente alejada de Dios. Esto es triste, ver la historia de Sansón. ¿Y cómo comenzó a desviarse Sansón? Vamos a ver cómo él arruinó el plan de Dios para la vida de él. 14:1. Solo un capítulo más adelante, mire, 14:1. Vea cómo comenzó la ruina de Sansón. 14:1, ¿lo tiene? Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de ¿quiénes? Le gustaron las filisteas a Sansón. ¿Quién será tu filistea o tu filisteo? ¿O qué será tu filisteo? ¿Qué es lo que ve atractivo? Ay, pastor, es que mire, yo esto no lo puedo dejar. Esto, es que mire esto, esta cosa, este detalle. Hay cosas en nuestra vida que nos están arruinando nuestra comunión con Dios, hermano. ¿Por qué no las quita? ¿Por qué está jugando con el diablo? Vea el versículo número 3. Si lo vean todo bien callado, hermano, ¿qué le pasa? Versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron: ojo, jóvenes, escuchen los consejos de sus padres. No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella está necio. Le están advirtiendo, hombre. ¿Sabe que Dios siempre envía a alguien a advertirnos antes que las cosas se pongan mal? Dios siempre envía una advertencia. Y no necesariamente va a enviar a un ángel, va a enviar a alguien que le va a decir: hey, tú no deberías salir, fíjate. No, si yo hoy quiero salir, quizás no debería de salir. A mí no se me olvida aquel día que a nosotros nos robaron un vehículo con mi esposa. Mi esposa no quería ir. Y viene el machismo de hombre: no, que no mandar pasaje, vamos a ir. Hasta el resultado. Si Dios habló a tiempo, hombre. Si Dios dijo que no. Si Dios te advirtió. ¿Qué decisión vas a tomar esta semana que Dios ya te dijo que no? Pero tú sigues diciendo que sí. ¿Acaso Dios ya no te puso demasiadas trabas en ese préstamo para hacerte entender de que ese no es el camino? Pero nosotros insistimos y Dios nos está diciendo: no. ¿Acaso Dios no te está advirtiendo antes de meterte en ese negocio? Y te está advirtiendo el Señor que no te va a ir bien y usted sigue. ¿Acaso Dios ya te dio señales que no te vayas para esa colonia, que no te cambies de colonia? Dios te lo está diciendo, te lo está demostrando, pero tú estás necio de que sí tienes que hacerlo. ¿Y quién está arruinando el plan de Dios para su vida? Usted solito. ¿Sabe que a veces le preguntamos cosas a Dios que son cosas tan obvias que por eso Dios ya no nos responde eso? Porque la respuesta está en la palabra. Señor, ¿y será que te tengo que servir? Y no, la Biblia dice que sí, pues. ¿Y qué le está preguntando tanto usted al Señor de eso? Señor, ¿y será que tengo que congregarme? ¿Cómo le pregunta eso a Dios, hermano, por favor? Si la Biblia dice que hay que congregarse. Aló, estamos acá, iglesia. Señor, ¿y será que tengo que perdonar? ¿Cómo le estás preguntando eso a Dios, hermano? ¿Acaso no la Biblia de pasta a pasta nos manda a que perdonemos al prójimo? Lastimosamente los cristianos tomamos decisiones en nuestra mente y en nuestra manera de hacer las cosas. Vea qué más hizo este Sansón. Es que la historia de este hombre. 16:4, capítulo 16, versículo 4.
Vamos a ver cómo arruinó Sansón su vida. 16:4, ¿lo tienen? Después de esto, de haber tomado a la otra mujer que acabamos de leer, que no terminó bien, porque lo traicionó, este Sansón, mire, si alguien es salado en el amor, es Sansón. A ese sí le fue mal, mire. Así que si usted conoce a alguien que no le va bien en el amor, dígale Sansón o Sansona. Bien, vea lo que dice la palabra. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba... esta salió peor, porque esta, mire, esta es manipuladora. Si usted lee lo que pasó en la relación de Sansón y Dalila, usted ve a una manipuladora. Usted ve a una persona que se va a aprovechar de Sansón. Porque Sansón está enamorado, pero Dalila no está enamorada. Y eso es lo peor que le puede pasar a alguien. Él está bien enamorado y la otra persona solo lo agarra como su juguete personal. Señoritas que están en la casa de Dios, usted no es juguete de nadie. Amén, hermanas. Usted no es juguete de nadie. Es que mira, yo te prometo que algún día voy a dejar a mi esposa. Yo te lo prometo, yo te lo juro, ¿verdad? Yo le voy a dejar. Lo que pasa es que a mí me dan lástima a los niños, hombre. ¿Qué pasa con los niños? Yo por eso, mira, pero no te preocupes. Yo te prometo que voy a solventar mi situación. Ese cuento es más viejo que el de Caperucita Roja, usted. Y ha sido más contado que el de la Caperucita. ¿Quién no ha dicho esa mentira de todos los que son infieles? Nunca están bien con la esposa, duermen en una cama aparte, no les dan de comer, no les planchan, no les lavan. ¿Y por qué sigue ahí, pues? Mentira. Está jugando contigo. Usted no es juguete de nadie, hermano. ¿Aló? ¿Estamos acá? Porque algunos en el enamoramiento aceptan términos y condiciones incorrectos. ¿Cuáles términos? Él está casado o ella está casado, pero él viene y duerme todos los fines de semana conmigo. Usted no sabe la camisa de 11 varas que está poniendo. Usted no sabe el lío en el que se está metiendo. No, es que mire, fíjese que nosotros, ¿verdad? Tenemos una relación. Él no le gusta publicar fotos conmigo porque él dice que la gente va a arruinar nuestra relación. Ahí le van a cantar el venado, el venado, el venado. Lastimosamente muchos de nosotros aceptamos términos y condiciones inapropiados. Tienes que darte tu valor. Si de repente usted inicia una relación y todos se deben preguntar, ¿y nosotros qué somos? Nosotros algo somos, no te preocupes por esas cosas. Nel, o las cosas las hacemos bien o no vamos nada, papito. Señorita, el primer requisito debe ser que lleguen a hablar con sus padres. A usted debe decirle, vaya, mira, si vos querés frecuentarme como una futura novia, tenés que preguntarle a mi papá y a mamá. Ay, no, eso hagámoslo después. Ahí está, no tiene buenas intenciones. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no hablar claro? Pero sigamos, ya lo veo todo bien triste, hermano. ¿Qué les pasa? 15, capítulo 16, versículo 15. Vea cómo actuaba esta Dalila. Es que esta es cosa seria. Fíjese que después, aquí en el contexto, ya pasaron varias veces que le ha preguntado a Sansón lo mismo. Le preguntaba, Sansón, ¿dónde está el secreto de tu fuerza? Y Sansón le mentía. Decía, mira si me enredan el pelo, mira si me hacen no sé qué, mira, y todas las veces siempre hacía lo que Sansón le había dicho, y de repente Sansón se levantaba y le decía a Dalila, los filisteos sobre ti, y aquel arrancaba las cosas y peleaba. Y la Dalila le decía, me mentiste, gordo, te pelaste, gordo, porque sos así, gordito. Y le volví otra vez gordito, decime cómo es el secreto de tu fuerza, gordis. ¿Cuál es el secreto? Mira, si me amarrar el pelo con 7 trenzas, con no sé qué. Está bien, dormiste, pues. Yo digo, y Sansón no se daba cuenta de la intención de Dalila. Si él lo dormía a cada rato, y a cada rato le volvió a pasar lo mismo.
Pero vea el colmo todavía del control y de la actitud de la Dalila. Versículo 15. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. ¿Nota usted la picardía detrás de estas palabras? ¿Nota usted el control que esta mujer tenía sobre Sansón? Cuidado con los controladores, con los manipuladores. No se deje manipular por nadie, hermanos. Amén. Y eso incluye a sus hijos. Porque muchas personas no se dejan manipular por nadie, pero los hijos sí los manipulan. Mami, mami, papi, 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 mami. Y ya me... pobrecita la niña, ¿sí, ¿qué quieres, hijo? Una pistola. Con gusto, papá, te la vamos a comprar. Parece burdo lo que le estoy diciendo, pero hay madres que han llegado a ese extremo. ¿Por qué? Porque sus hijos no manipulan. ¿Quién te manipula? Y vea qué interesante, versículo 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, que dice, mira hasta dónde llegó, hasta el punto de tocarle el alma, fue reducida, que dice, a mortal angustia. ¿Y por qué le pasó esto a Sansón? Porque se alejó de Dios. Y alejado de Dios, rápido lo durmieron. Y vea versículo 17. Y él descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí. ¿Y qué dice? Y seré como todos los hombres. Y vea cómo terminó la historia. Versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano. ¿Y qué le hicieron? 16:21. Le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Qué triste. El gran juez de Israel, el gran Sansón, sin ojos, y era la burla de todo el pueblo. Una persona sin Dios termina siendo solo una burla. Es que sin Dios no somos nada, hermano. El que nos hace valer algo es Dios. Usted y yo sin Dios no somos nada. El día que tú te alejes de Dios, tú ya no eres nadie. El día que usted quiera tomarse un sabático ese año, usted no es nadie. Un personaje muy famoso, un cantante, no voy a decir el nombre por respeto, por ética, le nombraron pastor de una de las iglesias más grandes de Estados Unidos. Le dieron porque esa iglesia tiene el área que habla inglés y el área hispana, y lo dejaron a cargo de toda el área hispana. Un gran salmista, un hombre de Dios bien usado, pero al sentir el estrés del ministerio, porque yo soy sincero, hermano, no le voy a mentir, el ministerio carga. El ministerio a veces carga. Entonces, al sentir el peso del ministerio, digo, me voy a tomar un sabático de Dios. Voy a pasar un año sin ir a la iglesia. Señor, ¿sabe qué estaba haciendo? En el yate iba y se quebró los pies. Dios me aceptó y le dijo: no querés cantarme, no querés servirme, está bueno, me quebró los pies. Es que servirle a Dios jamás, jamás, jamás debe ser una opción dejarlo, hermano. Si es que esto el día que usted comenzó, esto es para toda la vida. ¿Qué se le dice, por ejemplo, a los diáconos cuando se da la charla de diácono? El que es diácono toda la vida. Esto es para toda la vida, ya no hay retroceso. El día que usted se puso el uniforme, hermano, usted ese día se sentenció a usted mismo. Porque ese día ya no hay vuelta de hoja.
Usted se puede quitar el uniforme, hermano. Usted puede colgar su uniforme, pero Dios no le ha quitado la mirada de encima. Por favor, hermano, no voy a terminar como Sansón, porque al final lo que Dios quería hacer con Sansón lo hizo con otra persona. Porque vea cómo termina el 16:31. Con este finalizo porque ya se me acabó el tiempo. 16:31. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, obviamente ya cuando Sansón estaba muerto, y lo llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel. Lo que no se sabe ahí es que el papá de Sansón terminó siendo juez en lugar de Sansón. Es que mire, Dios puede hacer las cosas con o sin nosotros. Si usted se pone en los moños y dice, yo no quiero nada, está bien, Dios no se preocupe, no se preocupe. Quien se va a arreglar con usted, va a arreglar con usted. Y levanta a otra persona y lo pone. Si yo el día de mañana digo, yo no quiero servir, yo no quiero predicar, Dios no me complica la vida. Dios de repente levanta a otro mejor que nosotros. Amén, iglesia, pasa adelante, hermano, pasa adelante. Así que animarles a todos, no sigan el ejemplo de Sansón. Regalemos un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos. Gracias, Señor, por esta lección. Qué tremenda lección, Señor. Una advertencia para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no alejarnos de ti y a seguirte todos los días de nuestra vida. Señor, quiero orar por los amigos. ¿Habrá alguien este día